Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, dejamos en el uso de la palabra a la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján. Si es tan amable, diputada presidenta. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco muchísimo a todas las personalidades de la Administración Pública Federal y también, desde luego, de las instituciones que tienen que ver con el resguardo de los ahorros de las y los trabajadores. Agradezco muchísimo a los integrantes, las integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social y desde luego a las y los diputados que nos acompañan también el día de hoy y a todas y todos ustedes que sin duda están aquí por el gran interés que tiene un tema que es un asunto muy importante en la vida de todas y todos los trabajadores de México, que son las pensiones. Hablar de analizar lo que han sido los sistemas de pensiones en México y sus perspectivas es hablar también de lo que implica la vida cotidiana de las y los trabajadores y sus familias cuando ha llegado el momento de retirarnos de la vida laboral. Pero es hablar también de todas aquellas personas que sin haber tenido acceso a la seguridad social por su condición laboral, también llega un momento en el que tienen que retirarse y que no siempre tienen la posibilidad de contar con un ingreso para poder vivir con bienestar los últimos tiempos de la vida. Vivimos en México un sistema de seguridad social que ha venido fragmentando a la población entre la que tiene acceso a un sistema de pensiones y en general a todos los asuntos que implican la seguridad social, como es desde luego la atención médica y el acceso a un conjunto de prestaciones para el buen vivir cotidiano que tienen que ver con acceso a instalaciones deportivas, recreativas, culturales. Quienes por su condición laboral han tenido acceso a todo esto y quienes por su condición laboral no, o de quienes simplemente saltamos de una situación a otra dependiendo nuestra condición laboral. Desafortunadamente, el sistema de seguridad social en México se creó alrededor de la condición de trabajo, dejando a una buena parte de la población sin ese acceso y por lo tanto sin ese acceso no tan solo a las instituciones de seguridad social que prestan atención médica, sino también a la posibilidad de tener un retiro digno. Y después tuvimos en este grupo de trabajadores que sí han podido o hemos podido cotizar a la seguridad social por nuestra condición laboral, vinieron dos grandes embates, uno a finales de los 90 y otro en 2007, al reformar en el ámbito del IMSS y en el ámbito del ISSSTE el tema de pensiones y pasar de un sistema solidario, de beneficios definidos, intergeneracional, a un sistema de cuentas individuales que hoy nos representa un gran desafío y un gran desafío a las y los legisladores y desde luego a toda la población, porque necesitamos repensar qué ha pasado con ello. ¿Hasta dónde lo ofrecido con estas reformas logró sus objetivos? ¿Hasta dónde es que pudimos realmente obtener tasas de reemplazo
con el porcentaje que se estableció, que tendría que llegar hasta un 80%, gracias al cómo estaría organizado por el sistema financiero nuestros ahorros. Hoy sabemos que las tasas de reemplazo no llegan en su mayoría ni al 30%. Ha sido reconocido por las propias instituciones financieras que están a cargo de nuestros ahorros y de garantizar nuestras pensiones. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Necesitamos repensar los sistemas de pensiones, porque además no solamente tenemos un sistema de pensiones, tenemos diversos sistemas de pensiones, algunos que todavía se mantienen con una organización solidaria, como es el caso del sistema de pensiones del estado de Veracruz, al cual represento, y otros más, pero que también tienen desafíos para lograr mantenerse. Entonces, hoy, en esta Semana de Seguridad Social, vamos a repensar esto. Hemos planteado algunas propuestas, hay una iniciativa en particular presentada por una diputada y el diputado Porras, que tiene que ver con la ley del ISSSTE, la posibilidad de que se pueda abrir un nuevo periodo para elegir si las personas que se fueron a cuentas individuales o a las que mandaron a cuentas individuales por no estar vigentes a la fecha de la reforma en el 2007, podrían optar por regresar al 10º transitorio. Estamos dando la batalla para ello, son pasos pequeños, pero que nos ayudaría muchísimo a que las personas pudiesen ya retirarse, a gozar de una vida más tranquila después de todos los años que le han dedicado de trabajo a nuestro país. Y cierro diciendo que uno de los aspectos más importantes que en este gobierno de la Cuarta Transformación se ha dado en materia de pensiones es precisamente el haber establecido la pensión universal para adultos de 65 años y más, una pensión no contributiva y solidaria, una pensión garantizada que hoy coloca a nuestro país en el grupo de países que garantiza casi de manera universal una pensión garantizada a su población. Tenemos el desafío de también mejorar la legislación de esta pensión para que se visibilice como parte del sistema de pensiones. Y desde luego que hablar de la gran reforma de 2020 en la que se disminuyeron las semanas de cotización y a partir de este año 2023 se inició un incremento progresivo por parte de los patrones a el ahorro de los trabajadores para el retiro. Vamos dando pasos pequeños pero firmes y yo estoy segura que con todas las participaciones de ustedes en las mesas de trabajo juntaremos el conocimiento colectivo y el talento colectivo para que en el último año de trabajo de esta legislatura podamos hacer todavía cosas mejores en materia de pensiones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Saludamos y agradecemos la presencia de la diputada Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda. Muchas gracias, diputada. Escucharemos ahora la intervención del diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Si es tan amable, diputado presidente.
Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Diputada Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, le agradezco mucho la invitación que me ha formulado. Maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y de Previsión Social, bienvenida, secretaria, aquí a su antigua casa. Saludo igualmente al maestro, más que un saludo individual, voy a hacer un saludo colectivo a quienes representan a las instituciones de seguridad social de nuestro país, al sistema de pensiones, particularmente las organizaciones gremiales y sindicales, a las diputadas que están aquí presentes, al diputado y, por supuesto, a todas y todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí reunidos en la Cámara de Diputados para inaugurar y dar inicio a las actividades de la Semana Nacional de Seguridad Social y les doy la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputadas, a todas y todos los presentes a este muy importante evento que tendrá lugar desde el día de hoy hasta el próximo miércoles. Sean ustedes bienvenidos y lo que haya falta, lo que sea necesario, aquí estaremos muy pendientes para que todo se desarrolle de manera muy adecuada. Durante los próximos días, sin duda, confluirán propuestas de funcionarios, académicos, sociedad civil, expertos en la materia, que serán transformadas en acciones que puedan ser retomadas en la búsqueda de esquemas de mejora de las pensiones de las y los trabajadores mexicanos. Lo anterior, por supuesto, sin dejar de destacar las reformas que se han aprobado desde esta Cámara y en el Congreso de la Unión en beneficio de las y los trabajadores del país, como aquí se han mencionado ya. La seguridad social es sin duda una preocupación y es una ocupación permanente de las y los trabajadores forjadores de la sociedad mexicana, que debe traducirse todo esto en bienestar para las y los ciudadanos del país. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, define la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales. De no ser así, ocasionaría la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por distintas causas y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias. Esta definición es de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual, como todos ustedes, somos parte como Estado mexicano y que, de acuerdo con la Constitución, también es una ley de la nación, el propio tratado. La seguridad social se encuentra encaminada a la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de las personas trabajadoras y sus familias. A partir de la reforma constitucional que se lleva a cabo en el año 2011, la seguridad social es un derecho humano y se encuentra protegido por nuestra Constitución política, particularmente en el artículo 1, que dice de manera textual: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta propia Constitución establece. Más claro, ni el agua de cómo nuestra Constitución, a partir de esta reforma del 2011, reconoce
a los derechos humanos y particularmente a un derecho tan fundamental como es la seguridad social, y dentro de la seguridad social el sistema de pensiones, tanto en nuestra legislación interna, doméstica, como en la legislación internacional. Y efectivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22 señala lo siguiente: toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos con que cuente cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Reconocer la persistencia de las desigualdades entre los trabajadores del país es el primer paso para poder abordarlas, para poder tener un buen diagnóstico y a partir del cual poder encontrar las mejores soluciones que puedan existir dado nuestro entorno social, económico y político. Y la tarea es muy clara, es reducir estas brechas sociales. Es vital que se pueda lograr y por ello yo celebro nuevamente este ejercicio, esta reflexión colectiva que van a llevar a cabo durante estos días, porque sus ideas sin duda van a ser aportaciones muy valiosas como insumos naturales para hacer el trabajo legislativo. Finalmente, el gran desafío consiste en encontrar un camino efectivo para disminuir las disparidades, especialmente para aquellos que carecen de seguridad social debido a la falta de empleo formal. Es uno de los grandes retos que tenemos enfrente. Como diputadas y diputados, nuestra responsabilidad es construir la legislación, es construir el andamiaje jurídico. Es construir estas piezas legislativas que deben de dar solución a los problemas de seguridad social y al sistema de pensiones que enfrentamos. Y por supuesto, como aquí bien lo dijo la diputada Ivonne, para tener una evaluación constante de aquello que se legisló, ver los resultados, evaluarlos y por supuesto seguir adelante y seguir en una evolución constructiva y positiva. En particular, para que esto pueda ser realidad, debe darse los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas que están representadas en esta Cámara de Diputados y es crucial que se incorporen los trabajadores no formales, jóvenes y otros ciudadanos que actualmente carecen de seguridad social y por ende de una pensión en un sistema de salud. Si bien se ha logrado avances en la presente legislatura, igualmente como ya aquí han sido mencionados, aún queda mucho trabajo por hacer en esta área. Enhorabuena por el desarrollo de los trabajos que hoy estamos inaugurando. Sigamos trabajando juntos para poder reducir esas brechas sociales de desigualdad y lograr que todas y todos los trabajadores tengan acceso a una pensión digna y a una protección social adecuada, de acuerdo con nuestros derechos básicos, de acuerdo con nuestros derechos humanos. Nuevamente, enhorabuena y que sea muy exitoso este evento, el que tengan hoy y en los próximos días. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado presidente.
A continuación, escucharemos las palabras de la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Prevención Social. Si es tan amable, señora secretaria. Muchísimas gracias. Por supuesto que agradecer a Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, que es una aliada permanente de la seguridad social, de la lucha por avanzar para garantizar un trabajo digno en nuestro país. A Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, también nos da mucho gusto que esté aquí acompañando este evento, diputadas, diputados, representantes de diferentes instituciones que forman parte de todo este andamiaje gigantesco para garantizar la seguridad social, pero sobre todo a las trabajadoras y trabajadores que hoy nos acompañan, varios de ellos jubilados, pensionados, trabajadores en activo. Creemos importantísimo que el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, cada año haga un alto en el camino para reflexionar sobre los retos de la seguridad social. Desde el Gobierno de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido delineando una política laboral que vaya avanzando hacia una ruta distinta de la que se había venido insistiendo durante varias décadas. ¿Y cuál es esa ruta? Esa ruta es garantizar trabajos en nuestro país, sí, que seamos atractivos en el extranjero, sí, que atraigamos inversión, sí, pero no a costa de los derechos laborales, ni del salario de la gente, ni de la seguridad social. Queremos garantizar que haya oportunidades de empleo, pero con salarios dignos y con cobertura de seguridad social. No queremos empleos donde exista una precariedad, donde las trabajadoras y trabajadores que le dedicaron toda su vida al trabajo lleguen a la última etapa de su vida sin poder recibir una pensión que les alcance para lo mínimo indispensable, en una edad donde todavía sabemos hay mayores cargas y donde hay mayores gastos. Por eso hemos venido avanzando de la mano de diputadas, diputados, senadoras y senadores en varias reformas y políticas que nos han permitido hoy avanzar, y voy a delinear algunas que por sus características han venido fortaleciendo la seguridad social. Creo que el primer resultado importante es decir que estamos en los máximos históricos de empleo formal, casi tocando ya los 22 millones de mujeres y hombres que están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hemos convertido esta tendencia que conocíamos siempre de 50% formales, 50% informales, a hoy ir avanzando a 65% de los empleos generados tienen protección y el resto aún es un reto gigantesco. Pero hay otras cosas también muy importantes, porque decíamos, muy bien, ya se tiene empleo, ya se tiene seguridad social, pero ¿cuánto y cómo se está cotizando? Una de las problemáticas reales en las que se han venido insistiendo es el subregistro del salario. Empresas que registran por debajo del salario real a los trabajadores, y eso va generando, por supuesto, un atentado para lo que se puede ahorrar en el futuro. Uno de los fenómenos más relevantes en esto era la subcontratación, el famoso outsourcing. Y hoy hemos venido avanzando en regularizar, en prohibir esta figura y en garantizar que estas personas no solamente sean reconocidas por sus verdaderos empleadores, sino sobre todo que también no exista esta simulación. 3 millones de mujeres y hombres hoy han salido del esquema de subcontratación y tienen garantizada esta protección. Pero por supuesto que todavía hay retos increíbles. Uno de los logros quizá más importantes de acabar con la política
neoliberal ha sido lograr consensos en avanzar al salario mínimo. 90% en términos reales ha sido el incremento en estos casi 4 años y medio, y esto ha logrado avanzar en la cotización en seguridad social. Es empujar a los que menos ganan, pero también ha logrado empujar el salario promedio, que hoy, cuando llegamos estaba en 10,000, hoy está en cerca de 16,000 pesos mensuales, que es un incremento en términos reales de 19%. Salarios más dignos significa entonces fortalecimiento de la seguridad social. Pero también conocemos esta realidad que Ivonne señalaba aquí. Hay como trabajadores de primera y otras de segunda, algunos que pueden, cuando tienen una enfermedad, correr a un hospital, y otros que están totalmente desprotegidos, y por eso ha habido este reto gigantesco que se llama IMSS Bienestar, que tiene que ver con generar las condiciones de que también las trabajadoras y trabajadores o los ciudadanos de México, por el solo hecho de serlos, puedan tener cobertura de atención médica y medicamentos gratuitos. No ha sido nada sencillo, la propia pandemia demostró los retos gigantescos que se tienen en esta materia, pero hoy cada vez hemos visto y se registra en las propias mañaneras donde hay informes de cómo se va reclutando, se va fortaleciendo los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros, el abastecimiento de medicamentos para fortalecer el IMSS Bienestar e ir avanzando en fortalecimiento del IMSS. Y luego tenemos también el tema de los créditos a la vivienda, otro pilar fundamental de la seguridad social. Si uno es atención médica, y también pensemos en incapacidades, cualquier accidente, riesgos de trabajo, tener la posibilidad de estar tranquilo de que no me voy a quedar sin nada, si ese es uno de los pilares. El segundo pilar tiene que ver con el derecho a los créditos de vivienda. Aquí nos acompaña Carlos Martínez, que es el titular del Infonavit, y también ahí ha habido avances y también existen retos. Avances para quitar intermediarios, para garantizar que la gente, si es su dinero la que está ahorrando, la pueda gastar como quiera y en donde quiera, en terrenos, en ampliaciones, sin la necesidad de acudir a ciertas empresas intermediarias inmobiliarias que antes eran los que controlaban este tipo de créditos que se convertían en negocios. Y el tercer gran pilar, que es la pensión. La pensión, aquí se comentaba, en el 97 cambió drásticamente, ahora sí que son los de antes y los de ahora. Toda la gente que hemos venido trabajando después de ese modelo, pues nos encontramos con las cuentas individuales, pero también con muchos abusos en ese propio modelo que demostró ya ser ineficaz. A partir de demostrar que se estaba jubilando con el 30% de lo que se ganaba o de lo que se venía ganando en los salarios, hubo una reforma que considero se conoce poco y que es muy importante que la difundamos. Esta reforma que permitió de entrada bajar las semanas de cotización de 1,250 a 750. ¿Por qué? Porque nadie estaba cotizando 1,250. Piensen ustedes que no nada más es trabajar las 1,250, sino aparte cotizando. Entonces, estaban excluidos una muy buena parte de los trabajadores en México. Se bajó ese umbral. Segundo, se ha venido incrementando y va a ser de manera paulatina la aportación de los empleadores para garantizar que no sea el 30%. Ahora vamos por el 70% para poder ir amortizando. Pero también, y aquí nos acompañan las AFORES, ha tenido que haber reglas más claras con respecto a cómo se administran los fondos de los trabajadores para poner límites en el cobro de las propias comisiones que cobraban las AFORES, que muchas de ellas eran excesivas, y esto nos ha permitido al día de hoy, ya con resultados claros, de incorporación de cerca de 47,000 personas que han accedido al nuevo sistema de pensiones que no hubiesen accedido, y también una regulación cada vez más equilibrada.
Tenemos que seguir evaluando y tenemos que seguir avanzando, sin lugar a dudas, pero hay hoy un foco claro hacia a dónde tenemos que dirigirnos. No podemos soslayar ni permitir que exista ninguna mujer, ningún hombre que trabaje en nuestro país que esté desprotegido. Tenemos que ir por la cobertura universal en seguridad social y estos espacios de reflexión, escuchándonos todas y todos en dónde tenemos que poner atención, es la salida. Por nuestra parte, el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en ir buscando alternativas de las nuevas realidades, cómo incorporamos a los trabajadores en autoempleo. Ahora estamos en la reflexión sobre los trabajadores de plataformas, cómo vamos incrementando todos esos trabajadores que hoy no tienen esta protección y que hoy tienen este riesgo hacia el futuro y hacia el presente. Así que muchísimas felicidades y muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, secretaria alcalde, por su mensaje. Gracias. Presidente. Le solicitamos amablemente al doctor Iván Pliego Moreno sea tan amable de dirigirnos un mensaje. Por favor, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Realmente, después de escuchar la intervención de la secretaria del Trabajo, la compañera Luisa María, alcalde, solamente quisiera agregar algunos puntos muy concretos. La exposición de ella, creo, nos debe dejar muy claro que si hubo hace poco más de 25 años una preocupación de orden financiero y de carácter fiscal por la presión que significaba el pago de pensiones para el gobierno federal, las diversas reformas que siguieron aquella inicial de 1997 no se libraron de esa preocupación legítima, pero que carecía de una profunda visión social. Esta llegó justamente en 2020, al amparo de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la reforma a que hizo referencia la secretaria del Trabajo puso en el centro los intereses de los trabajadores. El presidente López Obrador explicó que ante la posibilidad de considerar un regreso al sistema anterior o hacer una transformación del sistema que llevaba más de 20 años formándose, se optó por esta segunda opción. Y hemos venido trabajando en esa transformación. Por eso, como lo recordó Luisa María, se redujeron las comisiones que cobran las AFORES. Era en promedio 0.80 por el saldo de las cuentas de los trabajadores. Hoy, desde hace 2 años, es de 0.56. Es un ahorro muy grande. Es un ahorro que implicó que más de 11.800 millones de pesos ya no ingresaran a las arcas de las AFORES, sino que se quedaran en las cuentas de los trabajadores, mejorando eventualmente su tasa de reemplazo, que es el objetivo del sistema. En este segundo año, nuestros cálculos nos dicen que son más de 24.000 millones de pesos los que están dando rendimientos en las cuentas de los trabajadores a partir de esa reforma. El sistema del ahorro para el retiro administra más de 5 billones y medio, casi 5.4 billones de pesos. Un poco menos de la mitad son resultado de las inversiones que realizan las AFORES. Esto también debemos tenerlo claro.
Las AFORES administran los recursos de los trabajadores e invierten a través de las sociedades de inversión esos recursos en proyectos productivos, en proyectos para mejorar la infraestructura local, para proyectos agropecuarios, para distintos proyectos productivos que generan empleo. Por eso hablamos de que en esta transformación del sistema debemos construir un círculo virtuoso en donde el ahorro de los trabajadores genera empleo y obra pública. También se apoyan distintos proyectos de carácter privado, pero todo ello abona a la generación de empleo en todo el país. Y como resultado esencial es el ofrecer mejores rendimientos a los trabajadores, que son los dueños de esos recursos. Las cuentas que administra el sistema superan los 72 millones de cuentas, pero no son 72 millones de trabajadores. Hay más de 18 millones de cuentas cuyos titulares desconocen que tienen esa cuenta. Quizás aquí nos encontremos algunos. Por eso el llamado permanente es acercarse al sistema, acercarse a las AFORES, acercarse a la CONSAR, para revisar si es que en nuestra historia laboral alguna vez alguien abrió una cuenta de AFORE a nuestro nombre y ahí están esos recursos. Debemos de tener conciencia de que los recursos de las cuentas individuales son recursos de los trabajadores, son nuestros recursos, son los recursos con los que esperamos llegar al retiro en condiciones de bienestar. Ese es el sentido de la reforma de 2020, que ya ha empezado a dar resultados. Hay más de 60,000 trabajadores que gracias a la reforma, gracias a esa reducción de las semanas de cotización, pudieron acceder a ese beneficio del retiro, con tasas de reemplazo superiores al 72%, muy distintas de las que se esperaba, de 30, 35, en los mejores casos 40% de tasa de reemplazo sin la reforma. Por eso, los cambios que ha impulsado la administración del presidente López Obrador han colocado a México, en términos de la seguridad social, en el ejemplo a seguir para América Latina y para muchos países del mundo. México Muchas gracias. México es un ejemplo por la política social que ha seguido el presidente, un ejemplo para cómo enfrentar de manera exitosa la transformación. Somos testigos de lo que ocurre en otras latitudes. El ejemplo de Chile parecía el más avanzado, el que había que seguir, y muchos países lo siguieron en su momento, incluido México. Pero ese esquema, como se ha dicho aquí con toda claridad, pronto vio sus límites, no cumplió con lo que había prometido. Por eso era necesaria la transformación, una transformación que pusiera el interés de los trabajadores en el centro. Y ese es el trabajo que se está realizando en la administración del presidente López Obrador. Por eso es que es necesario difundir toda esta información, que se conozca, como bien dice la secretaria del Trabajo, que se conozca a fondo la reforma de 2020 para que haya mayor conciencia y mayor participación. Las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro son cuentas de los trabajadores, de los millones de trabajadores, hombres y mujeres de nuestro país. Deben acercarse y tomar el control de esos recursos. Termino señalando que en esta transformación que estamos llevando a cabo, hay una figura que todavía es la que da la cara directamente con los cuentavientes, es el llamado promotor comercial. Hace más de 25 años que surgió el sistema, se pensó que era necesario tener promotores comerciales. Lamentablemente esa figura empezó a generar malas prácticas y se buscaba a toda costa el traspaso de una AFORE a otra, afectando los saldos, los ahorros, los recursos de los trabajadores. Por eso es que al momento de tener mayor control, el derecho de los trabajadores a escoger una administradora
se garantiza, pero ahora estamos profesionalizando a toda esa fuerza comercial para que sean verdaderos asesores previsionales, que orienten, que informen de manera veraz, que acompañen incluso algún traspaso, pero con plena conciencia de lo que significa hacer un traspaso, sobre todo en momentos de minusvalías como los que vimos el año pasado. Por eso la CONSAR ha asumido con toda responsabilidad la decisión de no concluir ningún traspaso en lo que va del presente año, porque afecta los intereses de los trabajadores. En ese sentido, vamos a continuar trabajando. El compromiso de la CONSAR es velar por el interés de los trabajadores pensando en su retiro y regulando a las AFORES. Yo estoy seguro que esta ocasión, igual que las anteriores, va a resultar muy fructífera. La reflexión colectiva, ya se ha dicho también aquí, es la mejor forma de avanzar. Y debo finalmente reconocer que en el contexto de la pandemia, el gobierno del presidente López Obrador tuvo la capacidad para sentar a los empresarios y a los trabajadores para echar a andar esa iniciativa. Pero fue el Congreso, ambas cámaras, todos los grupos parlamentarios, los que apoyaron de manera decidida que se aprobara y se convirtiera en ley. Ese es el ejemplo, ese es el camino que debemos de seguir y estos foros, por eso, diputada Cisneros, le reconozco, le agradezco por esta oportunidad y deseo todo éxito, igual que siempre, para seguir avanzando, enfrentando los retos del sistema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pliego, por su mensaje. En representación del maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, dejamos el uso de la palabra al doctor Mauricio Hernández Ávila. Por favor, doctor, si es tan amable. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Diputada Ivonne Cisneros, muchas gracias por la invitación. En el IMSS reconocemos mucho tu trabajo aquí en la Cámara. Muchas gracias por todo lo que haces. Saludo a todos los integrantes de las filas de honor aquí en este auditorio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera, en primer lugar, transmitirles un saludo del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo, y en su nombre expresar nuestro agradecimiento por la invitación para estar con ustedes esta tarde. La seguridad social es sin duda una columna vertebral para el desarrollo de este país. Quisiera aprovechar la oportunidad, si ustedes me lo permiten, de esta Semana de la Seguridad Social 2023 para presentar algunos avances que llevamos y que complementan muchos de los logros que ya se han mencionado por las personas que me antecedieron. El IMSS es el responsable de garantizar los medios de subsistencia a aquellos trabajadores que, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social, podrán obtener una pensión. El otorgamiento de la atención médica, la prestación económica, según sea el caso, se realiza a través de los seguros de riesgo de trabajo, invalidez y vida, así como retiro y cesantía en edad avanzada y vejez, considerando la cobertura para el trabajador y sus beneficiarios. Actualmente, el IMSS es responsable de emitir el pago a 4.3 millones de personas pensionadas. Destaco aquí que el 75% de este universo corresponde a trabajadores que reciben pensiones por cesantía y edad avanzada, vejez e invalidez asociados a riesgos de trabajo. El resto corresponden a beneficiarios, asegurados o pensionados que reciben una pensión de viudez, orfandad o de ascendencia. De cesantía y vejez son 2.29 millones. El reto es grande. En el país tenemos, si bien recuerdo, casi 17 millones de personas de 60 y más años.
También quisiera compartir con ustedes los resultados de la reforma. La reforma reduce el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de seguros de cesantía, edad avanzada y vejez de 2.250 a 1.000 semanas de cotización. Aumenta el monto de la pensión garantizada que se otorga a los y las trabajadoras que no tienen recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión mayor a dicho monto. Prevé el incremento a partir del 2023 de la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5% actual a 15%, incluyendo la cuota social. Hasta marzo del 2023 hemos otorgado 620,000 pensiones, de las cuales 60,000 son bajo el régimen 97, que corresponde a un 10.3% de las pensiones. De estas pensiones, el 93% no hubieran obtenido una pensión sin la reforma implementada, 60,000 mexicanos más con pensión. Actualmente estamos trabajando con nuestros colegas del ISSSTE, con las AFORES, para lograr la actualización de la portabilidad entre el IMSS y el ISSSTE, y creo que en poco tiempo daremos ya buenas noticias, liberando los anexos que regulan esta portabilidad. Hemos también puesto a disposición de nuestros pensionados un nuevo modelo de préstamos a través de entidades financieras. En agosto del 2021 se formalizó un nuevo convenio de colaboración que permite el otorgamiento de préstamos a cuenta de pensión a través de entidades financieras, las cuales son dirigidos a la población pensionada al amparo de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997. Como parte de los proyectos del IMSS para digitalizar los trámites y servicios que ofrece a la población pensionada, se liberó el servicio digital denominado Tu Pensión, Tu Préstamo Fácil y Seguro, que permite el otorgamiento de préstamos desde el portal de Internet a través de un mecanismo de subasta. Hasta marzo del 2023 se han tramitado 358,000 solicitudes de préstamo a través de las entidades financieras, de las cuales el CAT promedio gira alrededor del 40%. Respecto de los préstamos otorgados, se identifica que el plazo promedio para saldar la deuda es 53 meses, el monto prestado ronda alrededor de los 55,000 pesos promedio y el descuento promedio mensual es de 2,000 pesos. Se han impulsado otras políticas con respecto a la incorporación de la población al IMSS para ampliar beneficios de la seguridad social. El objetivo es impulsar políticas públicas que permitan incrementar la incorporación al régimen obligatorio a la población económicamente activa, formalidad laboral, manejando la densidad de cotización de dicho sector de la población. En este sentido, el IMSS ha dispuesto un esquema integral de seguridad social simplificado para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio en beneficio de los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciantes, en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados. Adicionalmente, el IMSS implementó un régimen especial a efecto de garantizar el acceso a la seguridad social a las personas trabajadoras del hogar a fin de que sean afiliadas en igualdad de condiciones que el resto de las y los trabajadores del país. Al estar afiliadas al IMSS, las personas trabajadoras independientes y trabajadoras del hogar disfrutarán de servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo de retiro y prestaciones sociales, dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías. Otras acciones que hemos llevado a cabo, hemos implementado de manera exitosa la reforma del 140 bis para atender a las familias que tienen niños con cáncer, y esta también se implementa a través de un mecanismo digital donde las familias pueden elegir los días de los 300 días que tienen, cuándo y cómo
utilizarlos. También hemos ampliado el reconocimiento del derecho a las guarderías para los hombres, criterios jurídicos para el otorgamiento de prestaciones a los viudos en concubinato del mismo sexo, tercera fase de Mi Pensión Digital, en trámites de invalidez y riesgo y de trabajo. Estas son un resumen de los números, las acciones a modo de síntesis que viene realizando el Instituto Mexicano del Seguro Social para la expansión de los derechos de la seguridad para la población mexicana. Y termino diciendo que pues vemos con mucho ánimo y mucho entusiasmo estas semanas que son de reflexión. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su mensaje. Toca turno de escuchar la intervención de la maestra Yasmín Lehmann Mendoza. Si es tan gentil, directora, por favor. Un sistema de pensiones sólidos y sostenible es un indicador clave del bienestar social. Buena tarde a todos y todas. Saludo con gusto a mis compañeros del Presidium y agradezco la invitación de la diputada Ivonne Cisneros, gran aliada siempre a favor de la seguridad social. Y hoy en la mañana comentaba en el Senado que gracias a la iniciativa de ella, el día de hoy, las casas de día a favor de los adultos mayores en el ISSSTE ya es una realidad. Muchas gracias, diputada. Como representante del ISSSTE y de nuestro director general, el doctor Pedro Mario Centeno Santaella, es un honor para mí compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este importante tema al que fuimos invitados. El ISSSTE es una institución federal que brinda servicios de seguridad social a los trabajadores del Estado en México, otorgando 21 prestaciones, hoy 22 prestaciones ya. En materia de salud, vivienda, préstamos personales, deportivos, sociales, culturales, recreativos y, por supuesto, de pensiones. La seguridad social en particular y en los sistemas de pensiones son temas de suma importancia para nuestro país. En México, al igual que en muchos otros países, se están presentando grandes retos en cuanto a la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. Esto debido a una serie de factores tales como el envejecimiento de la población, la informalidad laboral, que era lo que señalaban hace rato, y además de factores demográficos y económicos. En este contexto, el ISSSTE ha realizado importantes esfuerzos para mejorar y asegurar su sostenibilidad financiera a largo plazo, siempre en estricto apego a la ley y normatividad aplicable. Ejemplo de esto es que de enero a marzo del 2023 hemos ejercido 104,972 millones de pesos para el gasto de pago pensionario de nuestros más de 1,200 millones de personas que están jubilados en este país. Con ello se da certeza a los jubilados y pensionados, ya que su pago está garantizado. También en este 2023 se ha otorgado 9,172 nuevas pensiones, de las cuales 6,984 corresponden al régimen de reparto y 2,188 al régimen de cuentas individuales. Sin embargo, sabemos que hay mucho por hacer en materia de pensiones, de seguridad social y, por supuesto, de todas las prestaciones que conlleva el llevar un instituto tan importante a favor de todos los trabajadores. Es necesario abordar las problemáticas sociales que impiden que muchos trabajadores tengan acceso a un sistema de seguridad social y a una pensión digna de su vida, laboral. Asimismo, debemos de seguir trabajando en la mejora de los procesos y sistemas de gestión para agilizar
el trámite de cada uno de los trabajadores. Asegurar la eficiencia y transparencia de su entrega es una instrucción clara y que estamos ejecutando. En resumen, la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones es un tema crucial para el bienestar de los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Desde el ISSSTE estamos comprometidos a seguir trabajando en la mejora de nuestros sistemas de pensiones y en la promoción de una cultura de ahorro y educación financiera entre los trabajadores del Estado. Agradecemos y reiteramos que a la Comisión de Seguridad Social que tenemos el compromiso de trabajar de la mano para mejorar el sistema de seguro social de cada uno de nuestros trabajadores. Agradezco la invitación a este importante foro y a todos los del Presidium les fortalecemos, les señalamos, les reiteramos el trabajo que se está haciendo en el ISSSTE es gracias a cada uno de ustedes y a beneficio siempre de nuestros mexicanos. Buena tarde. Dejo esto aquí tantito, ¿eh? Sí, cómo no. Agradecemos la presencia del diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado presidente, por estar con nosotros. A continuación, le pedimos atentamente al maestro César Peralta Guillén sea tan gentil de dirigirnos un breve mensaje. Por favor, maestro. Diputadas y diputados, autoridades, distinguidos miembros del Presidium y a todos los asistentes, buenas tardes. A nombre del vocal ejecutivo de pensionista, el maestro Edgar Díaz Garcilaso, para nosotros es un honor participar por invitación de la diputada Ivonne Cisneros, a quien le agradecemos, en este importante espacio que es vital para toda y todos los mexicanos. El sistema de ahorro para el retiro ha pasado por distintas fases, como ya se ha comentado, y es en la modificación a la ley del ISSSTE en 2007 cuando se crea Afore Pensioniste con la intención de administrar inicialmente las cuentas individuales de los trabajadores al servicio del Estado y posteriormente, a partir de 2011, se encuentra abierta para todos los trabajadores, ya sean asalariados o a nivel independiente. Afore Pensioniste, a quien tengo el agrado de representar hoy, es la única Afore pública dentro de las 10 existentes a nivel nacional. Y a nosotros nos toca operar con las reglas existentes sobre el sistema de cuentas individuales y tenemos también la obligación y la convicción de materializar y de maximizar los beneficios que se puedan tener hacia todos los trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? A través de 4 grandes vertientes que se han definido para la operación de la Afore. La primera de ellas es administrar de manera responsable los recursos de los trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? Es a través de inversiones responsables donde minimicemos los riesgos y maximicemos los beneficios. Recordemos que los recursos de los trabajadores, según el artículo 43 de la ley del SAR, ayudan a la actividad productiva nacional y es donde nosotros, como una Afore más de las 10 existentes, es que hacemos uso de los recursos de los trabajadores. La segunda vertiente es brindar la mejor atención y calidad en el servicio, porque nosotros estamos convencidos de entre mejor nos atiendan, entre mejor nos informen, mejores decisiones tomaremos al momento de optar por el retiro. El tercer punto es hacer énfasis en la promoción del ahorro voluntario. El sistema de cuentas individuales
trabaja sobre este ahorro y esto es lo que nos ayuda a mejorar la tasa de reemplazo, que como ya se ha mencionado, hay que fortalecer constantemente. Y la cuarta, como ya lo mencionó la secretaria del Trabajo, falta mucha información y falta hacerle llegar información a los trabajadores, pero no solo a aquellos que están adscritos a un instituto de seguridad social, sino también a los trabajadores independientes. Por eso es que nosotros buscamos ser un referente en la inclusión y en la educación financiera y lo hacemos a través de herramientas que tenemos diseñadas para que los y las trabajadoras mexicanas puedan hacer mejor uso de sus finanzas, puedan planear mejor su retiro y con ello buscar optimizar o maximizar la tasa de reemplazo. Nosotros como Afore Pública administramos 2.1 millones de cuentas con recursos equivalentes a 360,000 millones de pesos, lo que representa un 1.3 del Producto Interno Bruto. Nuestra vocación y nuestra actitud social y de beneficio al trabajador ha hecho que Afore Pensioniste desde su creación cobre la comisión más baja del mercado. En 2021 decidió reducir este cobro de la comisión de 0.79 a 0.53% y se mantiene como la más baja hasta el momento. También hemos trabajado con responsabilidad y disciplina para maximizar los rendimientos de los trabajadores. Es así que a partir del año pasado avanzamos de la 7ª posición en rendimientos al cierre de 2021 para ubicarnos en la 4ª posición del sistema. También, al ser una institución pública sin fines de lucro, repartimos entre todos los trabajadores nuestras utilidades o lo que nosotros llamamos nuestro remanente de operación. Esto se hace a través de 2 mecanismos. El primero de ellos es a través de un sorteo anual donde la bolsa es de 25 millones y se premia con folios a la gente que decida hacer ahorro voluntario, a la gente que actualice su expediente electrónico, que es tan importante. Ya mencionaban algunas cifras de todas esas cuentas que están vagando sin dueño. Por eso nosotros también hacemos énfasis en que se acerquen a las Afores, se acerquen al sistema para poder ubicar y tener toda la información de sus cuentas. El otro mecanismo de reparto es un reparto directo, que lo hacemos en el mes de mayo, que es un símil del reparto de utilidades. Nosotros lo repartimos directamente entre los cuentavientes, con lo cual buscamos incidir en su tasa de reemplazo. Es así como nosotros buscamos incidir y beneficiar a las familias mexicanas. Todas estas acciones y lo que ya han mencionado los miembros del Presidium señalan que es momento de voltear a ver nuevamente a las instituciones públicas. Estamos trabajando en beneficio de los cuentavientes. Somos una Afore pública en un mercado privado, pero que con responsabilidad y disciplina vamos a velar siempre por el bienestar de los trabajadores. No me queda más que agradecer la invitación a este foro tan importante para el país, así como reconocer la labor que los legisladores están realizando en beneficio de los trabajadores y del marco constitucional y legal de la seguridad social. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Peralta. Para dirigirnos un mensaje inaugural de la Semana Nacional de la Seguridad Social 2023, dejamos en el uso de la palabra al diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. ¿Fue tan amable, diputado presidente? Los que son diputados, es un aviso a la comunidad que tienen que votar. Está en votación. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este auditorio emblemático para la Cámara de Diputados, para el Palacio Legislativo, que lleva el nombre de quien fue la primera legisladora en nuestro país, muy joven. Ella luchó por los derechos de las mujeres, por la paridad, por la igualdad,
y ella, después de 300 años de lucha de las mujeres, es para nosotros muy emblemático este salón porque es testimonio de una lucha de las mujeres por garantizar la plena igualdad en el ejercicio de sus derechos. Este auditorio forma parte del complejo del Palacio Legislativo que alberga en él a la Cámara de Diputados. Originalmente debía haber estado aquí también el Senado de la República, pero ellos tomaron la decisión soberana de no venir aquí y está donde ustedes lo conocen ahora. Este edificio, pues, que fue diseñado por un gran arquitecto mexicano, Pedro Ramírez Vázquez, cumplió 40 años y es el repositorio en este momento de la soberanía popular, donde nuestro movimiento, al que yo pertenezco, represento y es un altísimo honor, estamos construyendo la cuarta transformación para nuestro país. Y uno de los pilares sustantivos de nuestro movimiento es lograr la seguridad social para los trabajadores, especialmente por lo que se refiere a las pensiones. Y ahí hemos hecho un esfuerzo de verdad significativo que rompió con esquemas del pasado que ubicaba al trabajador como parte de la cadena productiva, incluidos los trabajadores al servicio del Estado, pero no en el componente en el cual fue diseñado el anterior modelo, que era un modelo de negocios, y los trabajadores eran un accesorio a ese modelo. Y eso fue generando todos los problemas que aquí ya se ha comentado con relación a la seguridad social, pero especialmente a las pensiones. Ya lo comentaba el titular del CONSAR, nosotros impulsamos reformas a las diferentes leyes, a la Constitución, para garantizar la seguridad social. Y hoy que esté aquí la secretaria del Trabajo, que esté Luisa María Alcalde, me da muchísimo gusto recibirla. Quiero decirles que Ivonne Cisneros es tenaz, perseverante y tiene un componente que también distingue a los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, es bastante necia y hasta que no logra lo que se propone, ahora mismo estamos trabajando en favor de más de 911,000 trabajadores que tienen créditos con Foviste. Estamos discutiendo, analizando, debatiendo, primero al interior de nuestra fracción parlamentaria, la reforma que permita que se puedan destrabar los créditos a la vivienda que tienen más de 911,000 trabajadores, de los cuales 400,000 están en una situación extrema que obliga a los legisladores a legislar para poder resolver este derecho humano a la vivienda. Por eso, para mí, como presidente de la Junta de Coordinación Política, al tiempo de saludarlos y saludar a todo el presidium, a mis compañeras y compañero diputado, agradecerles que estén acá para dar inicio formal a los trabajos para la Semana Nacional de Seguridad Social, análisis y perspectivas del sistema de pensiones en México. Este es un asunto que a todas luces representa la pieza toral para el porvenir y protección social de millones de mujeres y hombres trabajadores, pero a su vez representa una encrucijada en la viabilidad económica del gasto público y la política fiscal de nuestro país. Y acá yo lo haría extensivo a otros ámbitos de gobierno, especialmente al ámbito estatal y ya incluso municipal, que el sistema de pensiones está colapsando las finanzas de los estados y de organismos estatales como los institutos de seguridad social para los trabajadores en los estados. Pero también ya está impactando en al menos 50 municipios de nuestro país. Y esto, por eso lo señalaba, es uno de los retos
más importantes de este siglo, no solamente para nuestro país, sino también para buena parte de los países donde el bono demográfico está enfrentando hoy el problema de las pensiones. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Francia, por mencionar solo a uno de ellos. Para nadie es ajeno que el modelo de pensiones heredado por el régimen anterior encarna uno de los mayores desafíos, no solo por las inercias y presiones de carácter bursátil, sino también para encontrar el equilibrio de la sostenibilidad en tres dimensiones: la cobertura adecuada, la suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera. Por añadidura, nuestro sistema de pensiones y jubilaciones, es decir, por lo menos uno de los más complejos del mundo. Nuestro sistema cuenta con al menos 7 instituciones a nivel federal que entregan beneficios en esquemas contributivos y no contributivos. Un ejemplo del no contributivo es la pensión para los adultos mayores, que para nosotros es un asunto de justicia social, sin contar los subsistemas creados en entidades federativas, como ya señalé, y las propias universidades. Por tanto, es un sistema pensionario fragmentado, con reglas y requisitos dispares entre ellos y beneficios desiguales para la población. Así de grande es el rompecabezas, pero, como lo ha dicho nuestro presidente, líder indiscutible, fundador de nuestro movimiento, el gran presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestra voluntad para enfrentarlo y darle viabilidad a este derecho social es por sí mismo un derecho humano. Muestra de ello fue la reforma al artículo 4 constitucional del 2020, en el que se consagra la pensión a los adultos mayores, así como las reformas a las leyes del Seguro Social y de los sistemas del ahorro para el retiro de 2021. Y aquí tuvo una participación, así como el outsourcing, fundamental la secretaria del Trabajo. Habla muy bien de ti y te mereces un aplauso muy fuerte, mi querida secretaria. Este ejercicio que hicimos con el sistema de ahorro para el retiro incrementó las aportaciones patronales, redujo el requisito de semanas cotizadas, elevó el monto de las pensiones garantizadas y disminuyó las comisiones de las AFORES. Todo ello bajo un esquema responsable y racional de la economía del país, pero también bajo la óptica social de buscar en todo momento el bien del pueblo mexicano. Esto último es, lo reitero, lo que caracteriza a la Cuarta Transformación. Sin embargo, aún tenemos muchos retos y por ello estoy cierto que esta Semana Nacional de la Seguridad Social permitirá a los especialistas en la materia que nos ofrezcan de primera mano a los legisladores una perspectiva y prospectiva clara sobre el perfeccionamiento normativo en la materia. Este ejercicio horizontal, participativo, dialéctico, democrático, para nosotros los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, para las legisladoras y legisladores de la coalición, juntos hacemos historia con nuestros hermanos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, es fundamental. De verdad se los digo, con la mayor honestidad y la mayor convicción, en este ejercicio dialéctico ustedes nos van a nutrir mucho. Y tenemos en los integrantes de la Comisión de Seguridad Social un vehículo que va a permear en nuestra formación para garantizar la seguridad social al pueblo de México. Sean bienvenidos todos a esta inauguración, todas. Es una inauguración que ya fue inaugurada con la participación de quienes aquí están y lo han hecho muy bien. Yo me resta solo decirles muchas gracias, sean bienvenidos al Palacio Legislativo de San Lázaro, repositorio de la soberanía popular. Muchísimas gracias. Buenas tardes.